Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Hoy vamos a estar hablando sobre Jesucristo, es nuestro sustituto ideal, porque habían requisitos para salvar al hombre. Primero tenía que ser un hombre, no podía ser un animal, tenía que ser inocente, limpio, sin pecado, morir voluntariamente y este hombre tenía que tener un valor incalculable. Jesucristo cumplía todo y cumplió todos esos requisitos. Porque cuando hablamos de expiación, ¿cuál era el plan de Dios para salvar al hombre? En el Antiguo Testamento, expiar tiene solamente el significado de cubrir, no de borrar. Y quiero leérselo para, con la Biblia, hacerle ver que es así. Hebreos capítulo 10, versículo 4. La Biblia dice así, mire, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Ja? ¿Se da cuenta? Entonces, pero ¿por qué era necesaria la expiación? ¿Cuál era su fin, su propósito? Y es por eso que hoy vamos a ver que Jesucristo es nuestro sustituto ideal. Porque para salvar al hombre tenía que ser un hombre, no un animal. Basta ya de los animales. Y entonces la Biblia dice en Hebreos capítulo 9 del 11 al 14, yo solamente le voy a leer el 14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Propósito, fin por el cual el Señor venía, para llevar al hombre a ser siervos de Dios. Basta de ser siervos del pecado. Pero esto es posible solo por la sustitución. Amén. Por eso es que Jesucristo cumplió ese requisito. Y 1 Timoteo 2:5 a la Biblia dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Quiero leerle para seguirle en Hebreos capítulo 10. Dice, por eso el versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque Jesucristo adoptó nuestra naturaleza humana, pero no se convirtió en hombre, no se hizo hombre, semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque no dejó su deidad, no dejó su naturaleza. E interiormente tenía su naturaleza divina y adoptó nuestra naturaleza humana. Me preparaste cuerpo. Amén. Por eso es que él no conoció el pecado, venció el pecado en representación del hombre como hombre. Venció el pecado, venció así la muerte, al diablo, para rescatarnos a nosotros. Gloria sea al Señor. Entonces tenía que ser inocente, sin pecado. Y dice Hebreos capítulo 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué? Porque apartado moralmente por su naturaleza divina que estaba, vivió, caminó, comió entre nosotros. Amén. Pero ¿sabe por qué? Porque vino a identificarse con nosotros los pecadores. Qué maravilloso el amor de Dios. Por eso que tenía que también morir el sustituto voluntariamente. Marcos 10:45, Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar, mire, la palabra dar su vida en rescate por muchos. Por eso que Él es nuestro sustituto ideal, aleluya. Y Él voluntariamente fue a abrazar la cruz y a dar su vida por nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo del 8 al 10. Bueno, yo le voy a leer el versículo 9 y 10 nomás. Dice, diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Si usted se pone a pensar,
era una nueva creación, la que el Señor se hizo en Cristo. Amén. Él iba a impartir esa nueva creación a todos los pecadores que creían en Él. Aleluya. Es maravilloso, mis amados hermanos, entender el por qué la sustitución, por qué era necesaria la cruz. Tristemente hoy no se predica de la cruz, pero hermanos, sin la sustitución no había justificación para el hombre, no había regeneración para el hombre, no había santificación para el hombre, no había reconciliación para el hombre, no había libertad para el hombre. Mire, el hombre no podía ser librado de la ira de Dios. Todo eso habla la cruz, el mensaje de la cruz. Por eso, mis amados hermanos, quiero que lea conmigo el último versículo del capítulo 4 de Romanos, para que usted, resumiendo así lo que es la justificación, dice la Biblia, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces la base para nuestra justificación, y cuando hablamos de justificación hablamos de un juicio, quiere decir que el hombre por su pecado merecía ser condenado, juzgado, sentenciado, y Dios lo iba a hacer eso, porque Dios no podía cerrar el ojo y dejar pasar por alto el pecado, porque es santo y es justo, y su santidad y su justicia demandaba juicio, castigo. Pero ¿cómo Dios iba a salvar al hombre haciéndose hombre? Por eso es el plan de la expiación. Amén. Y en Cristo Jesús Dios iba a condenar nuestros pecados, y en ese juicio iba a declarar al pecador, en lugar de culpable, inocente. ¿Por qué? Porque se le iba a transferir la justicia de Cristo al hombre. Porque Jesucristo, haciéndose hombre en representación del hombre, condenaba el pecado en el hombre. Oiga, yo espero que me esté siguiendo. Qué maravilloso el amor de Dios. Por eso que en la cruz se manifestó la justicia de Dios y también el amor de Dios. Aleluya. Justicia y amor van cogidos de la mano. Y qué gloria, mis amados hermanos, que solo así es porque encontramos nosotros gracia, misericordia, perdón. Mire el versículo capítulo 5 de Romanos, versículo 18. Le estoy leyendo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 2:16 que por las obras de la ley ningún hombre es justificado. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para salvar al hombre, no porque el problema estaba en la ley, sino en la debilidad del hombre que no podía cumplirla, porque la ley es perfecta y el hombre no. Por lo tanto, Cristo vino y ¿sabe qué? Cumplió por nosotros. Escúcheme bien, la maldición de la ley se hizo maldito por nosotros, muriendo en un madero. Gálatas 3:13. Eso sí lo cumplió en lugar de todos nosotros. Amén. Por eso murió el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Así que en ese juicio salimos declarados inocentes, sin culpa. Y Cristo Jesús llevó nuestras culpas. Por eso que el propósito, ¿cuál era? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Si tú no estás en Cristo, mira, Dios no te ve como justo. Esa es la verdad. Así es solo la sangre de Cristo que limpia, purifica, borra, cancela, anula. Y mire, en ese juicio no solamente fue declarado inocente el pecador, sino que también fue adoptado como hijo de Dios. Oiga, qué gloria, qué maravilla. Por eso, mis amados hermanos, la cruz nos habla de la justificación. De la justificación. Ahora, no solamente nos habla de la justificación, sino de la regeneración. ¿Por qué? Porque el hombre muerto en delitos y pecados
pasa a ser vivificado, quiere decir regenerado, porque nace de lo alto y recibe una nueva naturaleza. Amén. Y eso dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Se lo voy a estar leyendo. Dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice Juan 3:3. Hemos nacido de nuevo, a vida nueva, por el Espíritu de Dios. Porque el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. No hay otro requisito más. Por lo tanto, pasamos de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice? No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es regeneración. Aleluya. Y ese es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz también nos habla de santificación. Hermanos, sin cruz no hay mensaje que salve. Amén. Por eso le voy a dar un ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, dice el apóstol Pablo, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados. Mire, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Le está hablando a la iglesia de los Corintios y le está diciendo: esto erais algunos de vosotros. Desde el versículo 9, para que usted lo comprenda, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los idólatras, ni los ávaros. Y bueno, así, mis amados hermanos. Entonces, la cruz nos declara de pecadores a santos. Aleluya. Y esto erais algunos de vosotros, dice Pablo. Entonces, tenemos que entender que sin la cruz no hay evangelio. También nos está hablando de la redención. ¿Qué significa redención? Liberación, rescate, ser libre. ¿Y cuánto le costó eso a nuestro Señor? Lo voy a reducir en un versículo. Romanos capítulo 3, versículo 24. La Biblia dice así: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, para salvar al hombre, liberarlo al hombre, rescatarlo al hombre, el precio era grande. Era la sangre de otro hombre santo, limpio, puro, inocente, y eso lo pagó Cristo. Efesios 1:7. Mire lo que dice la Biblia. Mire, aquí no comamos cuentos, sino palabra de Dios. Dice la Biblia así: ese es el precio de pagar por la redención. En quien tenemos redención por su sangre, rescate, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces pasamos a ser de esclavos a libres. Aleluya. Por la cruz, por su sangre. Amén. ¿Qué también nos habla la cruz? De la reconciliación. Pastor, ¿dónde está eso? Romanos 5, 10, 11. Porque si siendo enemigos, el hombre sin Dios que vive en pecado es enemigo de Dios. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué? Porque ahora la vida de Cristo vino a ser morada en el creyente. ¡Qué gloria! Mis amados hermanos, así que también, ¿qué más nos habla la cruz? Pasamos a ser de enemigos a amigos. ¡Aleluya! ¿Tú eres ya amigo de Dios o enemigo de Dios? Y también nos habla en primera de Juan 4:10 de la propiciación. ¿Qué es la propiciación? La ira de Dios, el sacrificio. Por eso, hermano, que Cristo en la cruz del Calvario fue la única vez que, estando en la cruz, hermano, experimentando la ira de su Padre, porque Él aprobó la ira por nosotros los pecadores. Mire, Él dijo por primera vez: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué?
porque en ese momento el Padre lo abandonó. La ira de Dios caía sobre él. En él Dios estaba castigando nuestros pecados, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros al mismo tiempo, Dios en su santidad derramaba su ira, su justicia, estaba cumpliéndose, derramando ira, pero no sobre nosotros, sino sobre su propio Hijo. ¿Quién mató al Hijo de Dios? ¿Quién lo llevó a ese sufrimiento, a ese calvario? Fue su propio Padre. Mire, no fueron los soldados romanos. Mire, no fueron la gente que decía crucifícale. Todos ellos eran instrumentos de Dios. Pero quien lo llevó a todo eso fue su propio Padre. Era el precio del rescate. Amén. Para hacernos libres, de pecadores a santos, para de muertos a vivos, para reconciliarnos con Él, mis amados hermanos, para verdaderamente de culpable a hacernos inocentes. Grande fue el precio. Ahora, mire lo que dice Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces esa tabla de la propiciación, donde debajo estaban las tablas de la ley, que nosotros habíamos todo eso quebrantado, ahora la sangre de Cristo estaba cubriendo nuestros pecados, borrando nuestras maldades. Por eso que he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo el profeta Juan en Juan 1:29. Ese Cordero fue a la cruz y nos rescató. Mire, un precio grande cuando la vida de Jesús fue de un valor incalculable. Primera de Pedro 1, y yo quiero leérselo del 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que también llenó ese requisito. Gloria sea el Señor. Así que Jesucristo es nuestro sustituto eficiente porque cumplió su propósito. Segunda de Corintios 5:21, abrazó la cruz por nosotros. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso es que la muerte lo soltó. No lo pudo sostener porque no halló pecado en él. Él se hizo pecado por nosotros, pero él no conoció el pecado, nunca pecó. Por lo tanto, venció el pecado, venció la muerte. Y mira, amigo, glorificó nuestra naturaleza humana también. Aleluya. Y es nuestro representante en el cielo. Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo es nuestro sustituto permanente. ¿Sabe por qué? Porque su ministerio sigue en los cielos. Sigue intercediendo por nosotros los santos. Pastor, ¿dónde dice eso? Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvarnos perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué buena noticia, que tenemos uno allá en el cielo que intercede por nosotros y que dice que su salvación es perpetuamente, quiere decir permanente. ¿Por qué? Porque la salvación es un tiempo continuo. Amén. Por eso que cuando la Biblia habla de salvación en el tiempo pasado, habla de que somos salvos de la culpa del pecado, de la vergüenza del pecado, salvos en el tiempo presente del poder del pecado. Estamos siendo liberados, estamos probando victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque la salvación es continua y en tiempo futuro seremos liberados de la presencia del pecado cuando estemos con el Señor. Por eso aquí tenemos esta ventaja, aleluya, a nuestro favor. No estamos solos, mis amados hermanos. Y así que Jesucristo es sustituto suficiente porque Él acabó la obra. En Juan capítulo 19, versículo 30, sígame por favor,
Dice la Biblia así. Juan 19:30. Oh, me perdonan que estoy un poco ciego ahora. Amén. Dice la Biblia, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, aleluya, acabó su obra. No hay nada que hacer ya. Es todo gratis, aleluya, por los méritos de Cristo. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mire, la muerte de él fue bien diferente a la de cualquier ser humano. Porque el ser humano es al revés. Es que cuando pierde el aliento de vida, es que cae la cabeza. Con Jesús fue al revés. Él primero inclinó la cabeza y después dijo, ¿por qué? Porque a él nadie se la quitó la vida. Él mismo se la dio, como diciendo, ahora sí, muerte, tiene permiso, tócame. Aleluya. Y mire, gustó la muerte por nosotros. Bendito sea el Señor. Quiero terminar con este versículo de Hebreos, capítulo 2. Mis amados hermanos, dice así claramente la palabra de Dios. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, yo siempre digo, quiero terminar con esto. Les leo la última. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Mire, todo esto el Señor llevó a cabo en su muerte a beneficio nuestro. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amigo, yo te invito a que tú te vuelvas hoy ahí donde tú estás y le digas, Señor, ora con tus propias palabras y dile lo arrepentido que tú estás, y haz de la muerte de Cristo tu muerte. Lava tus pecados hoy en la sangre de Cristo y comienza a vivir para aquel que murió y resucitó por ti en la cruz del Calvario. Señor, redarguye, convence. Señor, toca, llega a lo profundo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga a todos. Los amo.